noches. Comenzamos la semana con el pie derecho o con el pie al centro, probablemente, como prefiere Julio Guzmán, a quien le damos la bienvenida, líder de Partido Morado. ¿Cómo está, Julio? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Hace un par de horas su Twitter emite o publica un comunicado del Comité Político del Partido Morado donde dice: el peor congreso de nuestra historia no tiene ninguna autoridad moral para elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. Tal cual. ¿Qué nos puede decir de esto? Si este congreso elige a los nuevos magistrados, la lucha contra la corrupción se acabó. Así de simple. Y es porque esto es una trampa clarísima. Una trampa además que la han hecho rapidísimo, ¿no? Tipo express, en donde en muy pocos días deciden a los candidatos. Se demoran casi 2 meses en discutir y resolver la iniciativa del presidente sobre el adelanto de las elecciones, pero se demoran muy poquitos días en hacer esto, ¿no? Y esto es claramente una jugada para impedir que los que están involucrados en corrupción finalmente entren a la cárcel. Y todos los peruanos tienen que saber eso. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? Es el máximo ente que interpreta la ley, que interpreta la Constitución del Perú. Y para que los peruanos puedan entenderlo, es quien toma políticamente el Tribunal Constitucional, entonces tiene definidas muchas decisiones de la vida cotidiana de los peruanos. Es por esa razón que la Constitución dice claramente que el tribunal debe ser independiente y autónomo. Cuando se politiza de la forma que se está haciendo y donde lo hemos corroborado con los audios que hemos escuchado, entonces ahí es donde vienen los problemas. ¿Y cuál sería la opción? O sea, este Congreso por el momento no debería, entonces, porque no debería elegir a los miembros porque hay otro factor que está en juego, que es el tema de una eventual cuestión de competencia ante una cuestión de confianza, una demanda de competencia, mejor dicho, ante una cuestión de confianza. Entonces también parece que estuvieran muy apurados en el Congreso por tener árbitros que puedan jugar a su favor. No es posible que este Congreso termine definiendo quiénes son los nuevos magistrados por el bien del Perú. Esto tiene que esperarse a que el nuevo Congreso sea el que nos nombre. Si es que de por medio está la defensa de la Constitución, ¿cómo vamos a permitir, Enrique, que una mayoría del Congreso, que ha protegido a delincuentes, a mafias, que se va contra la educación de los peruanos, que ha tratado de vulnerar la propia democracia nacional, que no está a favor de la lucha contra la corrupción, ¿cómo vamos a permitir que sean ellos mismos los que seleccionen a los nuevos magistrados, que además se van a quedar 5 años? O sea, no es solo ahora, no es solo el problema de corto plazo. Una situación política que no... Sino también en el mediano plazo. Esto sería insostenible y todos los peruanos tienen que saber eso, que esto es una trampa, que esto se ha hecho justamente para liberar a aquellos involucrados en lavajato y a aquellos nuevos nombres que van a salir la próxima semana a raíz de los interrogatorios a Barata, por supuesto. El 27 de julio usted publicó, creo que fue el 27 de julio, publicó un tuit donde le demandaba al presidente Vizcarra hacer, digamos, tomar una decisión firme con respecto a lo que también usted ya había calificado como el peor congreso de nuestra historia. Al día siguiente, efectivamente, Vizcarra propuso este adelanto de elecciones y usted en varias ocasiones se ha referido a que el adelanto de elecciones es la única salida constitucional que tiene el país. Pero políticamente es indudable que sea complicado. Políticamente es indudable que no tiene los votos, que incluso si la Comisión de Venecia dijera que en su opinión es constitucional y demás, hasta ahora claramente los votos no están en el Congreso y la opción es que el presidente, también es que el presidente pueda presentar una cuestión de confianza, que se la rechacen y ahí él tenga el camino expedito para cerrar o disolver el Congreso constitucionalmente. Pero eso nos llevaría a elegir un nuevo Congreso que se quede por un año y pico, hasta el 21. ¿Eso para usted es preferible que lidiar 2 años más con el Congreso actual o año y pico más? En primer lugar, resaltar que la complejidad de la situación es en gran parte responsabilidad del propio presidente, porque lo que no puede ocurrir es que un mandatario anuncie el 28 de julio una iniciativa y que después de 2 meses las acciones políticas que haya hecho sean tan pocas. Entonces hay un abandono en la gestión política, que es lo que nos preocupa. Entonces, él es un gran responsable primero. ¿No la tenía clara el presidente a la hora de...? Yo no sé si la tenía clara, pero no hay consistencia. Y esa falta de consistencia confunde a la gente, Enrique. El apoyo de la población sigue siendo alto, pero la gente está confundida porque no sabe cuáles son las prioridades del presidente. El Congreso está afilando la guillotina. Le hemos dicho al presidente varias veces: señor presidente, el Congreso lo está meciendo. Bueno, ahora le decimos otra cosa. Están afilando la guillotina para cortarle la cabeza. ¿Para vacarlo? Y la verdad, por supuesto, y la verdad es que me sorprende
que no solo no lo sepa, sino que no esté haciendo nada al respecto. Este Congreso no le va a perdonar todo lo que el presidente ha hecho, sobre todo en la transición y su apoyo a la lucha contra la corrupción. Entonces, lamentablemente, estamos ante una situación en donde nos encontramos un presidente que la única opción que tiene, en mi opinión, es plantear la cuestión de confianza y esperar qué escenarios se abren ahí. Yo no quisiera hablar del cierre del Congreso todavía. Hay que ver esto por etapas, hay que quemar etapas. Y la primera es que el presidente se pronuncie. Él ha dicho el 30 de septiembre, pero el lado oscuro de la fuerza ya se adelantó y en pocos días, ¿no es cierto?, ha armado toda una trama que está además siguiendo todo el guión. Porque el día de hoy, uno de los miembros del Tribunal Constitucional ha hecho un pedido expreso que obviamente ya había sido cantado por los medios de comunicación. Entonces, esto es crónica de una muerte anunciada, si es que el presidente no se pone las pilas y no entiende que después de esto van a ir tras de él. Y eso sí sería muy lamentable. Sería una situación realmente insostenible un año y pico más si es que el presidente termina retrocediendo, ¿no? Definitivamente. O sea, con este Congreso. Entonces, bueno, para usted la idea sería presentar una cuestión de confianza y ver más o menos cuáles son los escenarios que se abren ahí. Por supuesto, nadie ha querido que las elecciones se adelanten. Lo ideal para cualquier país democrático es que los presidentes cumplan con su periodo. En el caso peruano, lo ideal hubiera sido tener un presidente fuerte, un Congreso que trabaje, apoye, pero lamentablemente no tenemos esa situación. Entonces tenemos que elegir entre otro escenario, el no ideal. Y si comparamos seguir esta agonía hasta el 21 o tener elecciones adelantadas, preferimos las elecciones adelantadas. Esperar hasta el 21 sería tremendo. La economía está paralizada. Y ya no estoy hablando solo de los empresarios y los inversionistas. La gente no sabe quién gobierna, no sabe qué hacer, no sabe quién toma las decisiones. Y eso paraliza su consumo, sus gastos y afecta a todos los peruanos. ¿Podría pasar este proceso, esta figura, de repente por un cambio de gabinete? Porque cuando usted me dice que no se sabe quién gobierna, ¿esto puede alcanzar de alguna manera al Consejo de Ministros? ¿Esto tiene que ver con ello o no estamos hablando de ese escenario? Yo no creo que el problema sea del gabinete. Me parece que el problema es una decisión del propio presidente. Y por eso, cambiando gabinete, no sé cómo la cosa puede cambiar si el presidente no cambia de actitud. Usted está viajando mucho. Muchísimo. Acabo de regresar del norte de Lima, de una reunión con Lima Provincias. La próxima semana estoy en Puno. Y así no paro de viajar porque seguimos consolidando nuestro partido y organizándolo. Hemos trabajado más de 3 años recorriendo el país, armando comités, formando líderes, y en eso estamos. Está sobrecaliente, ¿le convendría, le preguntaba yo, una elección adelantada entonces? No es que nos convenga, pero digamos que porque hemos trabajado tanto y hemos hecho nuestra chamba, estamos preparados para cualquier escenario. Ahora, pero estaba usted hablando del peor Congreso de nuestra historia, y claro, el Congreso lo eligió el electorado hace apenas 3 años, ¿no? Es cierto. ¿Cómo observa usted el ánimo? Usted pues tuvo en realidad pues una candidatura trunca, ¿no? La vez pasada, pues muchos señalan que iba con la viada, ¿no? Y en ese momento pues Kuczynski aprovechó esa situación, ese vacío evidente. Pero en los viajes ahora mismo, ¿cómo observa usted la repartición de los espacios políticos? ¿Dónde está parado Julio Guzmán en ese partidor? Usted encabeza muchas de las encuestas, pero tenemos que reconocer que las encuestas todavía te plantean una figura muy tentativa, ¿no? En realidad, pues con porcentajes donde nadie se destaca nítidamente. ¿Dónde está parada su opción política? Primero, es muy prematuro por las encuestas. Nosotros estamos en el centro, y el centro significa tener sentido común y una posición sensata. Hay quienes dicen que el Estado no debería de intervenir en la economía y hay otros que dicen que más bien debería estar en todos lados. Nosotros somos el centro y pensamos que no, que el libre mercado es lo mejor, pero hay espacios en donde el Estado tiene que intervenir porque hay fallas en el mercado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los oligopolios, los monopolios, es obvio que el Estado tiene que intervenir. También somos una economía sumamente concentrada. Así es, y somos una economía además primario exportadora y tenemos que diversificarla y eso requiere que el Estado también entre. Pero también el Estado tiene que entrar para darle oportunidades a la gente, tiene que invertir en educación masivamente. Cuando hablan de la educación pública a mí me parece sensacional, pero también el Estado tiene que intervenir para regularla en el caso de las universidades. Es decir, los extremos no hacen bien a nadie. Y cuando nosotros observamos las experiencias exitosas en el mundo, en Asia, en Europa,
en otras partes, vemos que lo que funciona es lo que se debería hacer en el Perú, no en los extremos, sino el punto medio. Eso yo le quería preguntar, pensaba antes del programa, si usted me podía dar experiencias actuales que lo inspiren a usted políticamente y como, digamos, ejemplos de gestión pública internacionales. Absoluto. ¿Puede mencionar algunas? Yo soy una de las personas que cree que el Perú no debería de copiar los modelos, pero sí creo que hay cosas que aprender o patrones en el mundo. Cuando uno observa economías como Francia, Alemania, Singapur, Islandia, Finlandia, ve que se cumple un patrón. Y es que el Estado interviene en ayudar a sus empresas, interviene en darles asistencia técnica, en darles servicios de desarrollo productivo. Yo he visitado 132 provincias y algo que puedo decir de todas las provincias es que los peruanos quieren ayuda del Estado para desarrollar ganadería, agricultura, pequeños emprendimientos, en todos lados, y lamentablemente en el Perú está ausente. Entonces, independientemente del enfoque de izquierda o de derecha, lo que yo veo como economista en el mundo es que lo que funciona en todos lados es cuando el Estado entra a apoyar a los pequeños productores. Eso es un pequeño ejemplo. Otro ejemplo es la educación. En todos los países en el mundo lo que funciona es la escuela pública, pero una escuela pública regulada, no irnos a la libertad absoluta en donde cada uno puede hacer lo que le da la gana. Entonces, a esos puntos medios me refiero. Y la capacidad de poder haber visitado tantos países y haber trabajado en lugares en donde he podido asesorar a otros tantos, me da esa posibilidad de ver lo que funciona y lo que no funciona. Y en mi experiencia es el sentido común, en donde los extremos, como repito, no funcionan. El sentido común, que es, como dicen, el menos común de los sentidos. Vamos a una pausa y regresamos con Julio Guzmán. Julio Guzmán, líder del Partido Morado. Si usted tuviera que contarnos 2 o 3 medidas inmediatas que asumiría un gobierno del Partido Morado, ¿cuáles serían? La primera es reactivar la economía. Ha habido un proceso de desaceleración y eso tenemos que pararlo. Y una de las razones es la paralización de la inversión pública. Y eso tiene varias aristas. Una es la típica, que es la falta de institucionalidad en las regiones, en la capacidad de ejecución pública. Pero otras que hay es una vinculada a los temas de corrupción. Los funcionarios no quieren firmar, y no quieren firmar porque tienen mucho temor de lo que está pasando. Y finalmente tenemos la incertidumbre política. ¿Qué funcionario va a firmar un proyecto de inversión pública si no sabe cuándo va a terminar el gobierno y no sabe hasta dónde se puede involucrar? Entonces, esas señales de certidumbre es la que tenemos que dar, pero también soluciones muy concretas. Por ejemplo, en el caso de las regiones, que no tienen esta capacidad para los expedientes técnicos, hay que identificar a los gobernadores que quieren trabajar con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo les puede proveer de los técnicos del máximo nivel, pagándoles excelentes sueldos y haciendo convenios para que se queden 2 o 3 años. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? El ministro de Economía lo ha hablado antes, los ministros de Economía han hablado antes, pero hasta ahora no podemos hacer esa transferencia de capacidades. Lamentablemente lo que necesitamos en el Perú es creatividad, es comenzar a hacer cosas que no hemos hecho antes. Si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no vamos a progresar. En el Perú nos hemos acostumbrado a administrar crisis, pero no nos hemos acostumbrado a administrar el éxito. Hemos aprendido a administrar la escasez, pero no el progreso. Y administrar el progreso significa intentar, explorar, comenzar a ver nuevas formas. Y una forma es la que te digo. ¿Qué ocurriría si mañana le decimos a todos los gobernadores: nosotros les vamos a contratar a estos técnicos de primer nivel y nosotros les vamos a pagar los sueldos para que en 6 meses las obras públicas de sus regiones que a ustedes les interesan van a comenzar a andar? Y de esa forma yo estoy convencido que mucho de esto puede salir adelante. Pero otra cosa que hay que hacer es elevar la protección a los funcionarios. No es cierto. Esa es la otra, o sea, nadie quiere firmar efectivamente. No es cierto que la mayoría de funcionarios son corruptos. Yo he sido viceministro y puedo dar fe que hay muchísimos funcionarios muy honestos, pero que tienen temor, y un temor justificado, porque no están protegidos. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado?
es darles esa protección, como por ejemplo seguros, o la capacidad que puedan ser defendidos por abogados en caso estén involucrados en estos procesos. El presidente de la República tiene que darle seguridad a los funcionarios del Estado para que hagan bien su trabajo. Esa es una de las medidas inmediatas que vamos a dar. Es una señal positiva para que la economía se mueva, sobre todo desde el Estado. Otra medida fundamental es declarar a la educación como el objetivo estratégico número 1 de la nación. Usted está con Daniel Mora, que impulsó la SUNEDU, la creación de la SUNEDU. El Partido Morado considera que el progreso de la nación y el futuro de la República del Perú debe de basarse sobre el control en el desarrollo de nuestras capacidades humanas. Si el Perú no tiene control sobre la creación de capacidades humanas, no vamos a ir a ningún lado. Y eso significa darle la prioridad estratégica número 1, no solo desde el lado presupuestario, sino también del diseño y del capital político que le vamos a meter a eso. El tema de la educación universitaria, como lo ha mencionado, es fundamental. Es ahí entender primero que el desarrollo de los talentos es un proceso que viene desde el vientre de la madre hasta cuando uno es adulto. En la visión tradicional peruana, no sé si usted tiene la misma impresión, pero casi siempre se habla solo del sueldo de los maestros, como si el aumento del sueldo de los maestros vaya a ser la revolución educativa en el Perú. Eso no es así, tenemos que verlo en un enfoque muy amplio, desde el vientre de la mamá hasta que uno es adulto, y todo ese proceso, desde la educación infantil y la salud básica, la educación primaria y secundaria, pero también la universitaria, la técnica y después la educación continua. Eso requiere tener una perspectiva muy estratégica y de muy de largo plazo. Eso es lo que va a hacer el Partido Morado apenas entremos en el gobierno. Informalidad sí tiene que resumir su programa para reducir, pues, lo que es evidentemente un techo que tiene el Perú. El Perú no puede avanzar más porque sus niveles de informalidad son gigantescos. Voy a decirle una frase, es apoyo al desarrollo productivo. ¿Y por qué razón? Porque la mayoría de empresas informales en el Perú no es que no paguen impuestos porque les dé la gana no hacerlo, sino porque no pueden por el tamaño de su negocio. El tamaño de las empresas en el Perú es tan pequeñito y su productividad es tan baja que ni siquiera soportarían 1% del impuesto a la renta. Lo que el Perú debería hacer es fomentar que las empresas crezcan para que estén listas para entrar a la formalidad. ¿Bajar impuestos? No, bajar impuestos no. Bajar impuestos lo que genera más bien son espacios, son vacíos legales que otros pueden aprovechar. Lo que nosotros apostamos es por elevar la productividad de las empresas. Obviamente la SUNAT va a hacer un trabajo más exhaustivo en términos de ejercer su función y de control, pero donde tenemos que meterle más énfasis es cómo el Estado puede darle asistencia técnica y servicios de extensionismo tecnológico a las empresas para que puedan crecer. El apoyo a la agricultura, por ejemplo, que es fundamental en todo el país, y lo que yo veo, esto yo no lo leo en los libros, es cuando voy a las provincias y la gente me dice, señor Guzmán, acá el problema es que no existe Estado, es que yo tengo mis hectáreas y no tengo la posibilidad de producir porque no tengo un Estado que me dé la mano. Eso es lo que falta en el Perú, darle la mano a los peruanos para que ellos salgan adelante con sus propios esfuerzos. ¿Y qué me dice de sus viajes en torno a la minería, a la relación de la población con la minería? La verdad es que mi impresión en el territorio nacional es que la gente quiere un futuro constructivo, y cuando uno le habla de la minería, las personas sienten que son cosas que pueden convivir. La minería, la agricultura, la ganadería, eso es simplemente un proceso de diálogo institucionalizado que en el Perú no se ha dado. Y nuestra solución para eso es la creación de la Oficina de Resolución de Conflictos Sociales. Una oficina que pueda prevenir los conflictos con años de anticipación. No esperar hasta que ocurra para ir como bombero y decidir, bueno, ahora qué vamos a hacer con el problemón que ya tenemos encima, sino tener una política preventiva que tenga la capacidad de dialogar, de conocer los requerimientos de la gente, de poder establecer mesas de desarrollo. Ese trabajo estratégico de planificación no se ha hecho porque en el Perú no tenemos una cultura de planificar, pero felizmente hoy día los jóvenes sí están listos y sí entienden lo que estoy diciendo. Hoy día el electorado peruano ya está listo para una propuesta no solo seria, sino una propuesta que le diga que el planeamiento estratégico es la única forma de que el Perú salga adelante. Vamos a una pausa y regresamos con Julio Guzmán. Julio Guzmán, la
ciudadanía está saturada, harta del tema de corrupción de los congresistas, la lista de congresistas que lleva un partido y luego no se quiere hacer responsable o parece que no se quiere responsable, parece que sencillamente se han comprado los cupos, ¿no?, por tener un lugar preferente en las listas parlamentarias. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo para construir y llegar con una lista parlamentaria que le haga justicia, pues, a las necesidades del país? Nosotros estamos haciendo todo lo que la ley no dice que hagamos, pero nosotros por responsables lo estamos haciendo. Como por ejemplo, filtrar a nuestra gente. El Partido Morado filtra a 1.200 autoridades cada 6 meses, en abril y en octubre. ¿Filtra cómo? Lo filtramos con antecedentes penales y policiales. Eso que uno dice que es imposible filtrar a 1.200 personas cada 6 meses, bueno, sí es posible. A nosotros nos tarda 3 semanas en hacerlo, pero lo hacemos porque es una responsabilidad. Los partidos políticos tienen que asumir. Hemos encontrado alguno que otro, pero han sido las porque esa es la gracia, ¿no? Claro, encontrarlos. Esa es la finalidad. Pero otra cosa que hacemos, para que no se repita el peor congreso de nuestra historia, es capacitar a nuestra gente y formarla. El Partido Morado tiene cursos de capacitación gratuita, en donde ya hemos capacitado a 1.400 militantes nuestros para que sepan la ideología, para que sepan cuál es la diferencia entre la democracia y otros tipos de Estado. Es decir, el Partido Morado invierte en su gente, pero además de eso, hemos tomado una decisión, y es que el 80% de nuestros candidatos al Congreso van a ser militantes y solo invitados el 20%. Exactamente lo contrario de lo que hacen los partidos tradicionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que cuando uno se concentra en los candidatos del propio partido, tienes una cohesión mucho más grande y tienes un alineamiento ideológico que es mejor para el país. Todas esas cosas nosotros las hacemos sin que la ley nos obligue, y lo hacemos porque tenemos una responsabilidad con el país. Me decía que el Partido Morado invierte en el país. Precisamente a usted ha dicho que lo ha financiado Odebrecht, que lo ha financiado Soros. ¿Cómo se mantiene el Partido Morado? Bueno, primero comentarte lo de Odebrecht, ¿no? Que eso no solo es falso, es materialmente imposible. Cuando el señor Marcelo Odebrecht fue encarcelado, cuando lo metieron a prisión, nadie conocía al señor Guzmán. Esto era en junio del 2015. Ni siquiera aparecíamos en las encuestas. O sea, esto es imposible. Estos son narrativas construidas por, pues, aquellos que quieren dar esta idea que todos están corruptos. Y sus amigos que le dicen Soros. Bueno, Soros no es exactamente corrupción, pero digamos, ¿hay financiamiento? No. El financiamiento del Partido Morado es descentralizado. ¿En qué consiste eso? Nosotros les ponemos objetivos a las regiones. Le decimos, cada 6 meses tus indicadores de performance van a ser estos. Tenemos 22 indicadores de performances. Y les decimos a las regiones, ustedes se encargan de cumplir con el objetivo, ese es el objetivo político. Ellos hacen sus actividades, sus colectas y todo lo demás, y así el Partido Morado sale adelante. De los 169 comités provinciales, 169 locales partidarios que tenemos, todos son donados en uso, son casas de militantes que se acomodan y se adaptan para un local partidario. El Partido Morado tiene la satisfacción y el orgullo de decir que nosotros nos autofinanciamos con nuestro propio esfuerzo porque somos gente de convicción. Es algo que en el Perú hace mucho tiempo no se hacía. El Partido Morado es un trabajo serio y profesional y debemos de volver a esa cultura de hacer las cosas bien. No solo se hacen las cosas bien en el sector privado, sino también en el Estado y también en la sociedad civil. Nosotros queremos dar también ese ejemplo. Las instituciones son fundamentales, pero comenzando por las instituciones políticas como lo que estamos haciendo en nuestro partido. Ojalá así sea. Gracias por venir, Julio Guzmán, esta noche. Muchísimas suerte. Gracias por la En los próximos meses será el 20, será el 21, pero seguramente de todas maneras estará Julio Guzmán en la próxima campaña. Gracias por estar con nosotros. Sigan ustedes con la programación de TV Perú, sigan con Lucho Trizano. Nos vemos mañana. Buenas noches.